Un saludo mis hermanos y hermanas. Vamos a entrar rápidamente al repaso de la lección número 2 de esta hermosa lección que se titula En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Esta semana estuvimos estudiando de manera muy especial las diferentes maneras como el libro de Hebreos presenta a Jesús, o figuras como el libro de Hebreos presenta a Jesús, y en cada una de las figuras transmite, o al menos a mí me transmitió, un mensaje de mucha confianza, mucha tranquilidad, desde verlo como gobernante, como Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta verlo como sumo sacerdote, intercesor nuestro y sacerdote de un mejor pacto. Qué hermoso poder entrar al repaso de la lección. Yo espero que durante la semana ustedes y yo juntos hayamos disfrutado de esa bendición al estudiar la palabra de Dios y también haber observado de manera tan especial la forma tan hermosa como Dios nos va guiando día a día en nuestro encuentro personal con Él. Voy a poner acá la pantallita y estaré moviendo la pantallita donde no perjudique. El mensaje de Hebreos, lección número 2. Vamos a iniciar el repaso que quiero compartir con ustedes. El texto de memoria es: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un tal sumo sacerdote. Es el punto principal, dice aquí el apóstol Pablo a nuestros hermanos hebreos. Tenemos tal sumo sacerdote, alguien especial para nosotros. Así que durante la semana pudimos ver a Jesús como rey, a Jesús como nuestro mediador, a Jesús como nuestro defensor, a Jesús como nuestro sumo sacerdote y ver a Jesús el mediador de un mejor pacto. Ahora, en la parte introductoria de la lección de esa semana me gustó mucho esto que escribe el autor. Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de sus pruebas. Los creyentes estaban pasando pruebas muy especiales que afectaba su economía, afectaba su vida social, afectaba su relación en la comunidad misma, ya lo mencioné, la vida social de ellos, afectaba igual su desempeño o su expresión como cristianos. Y les recordaba el apóstol Pablo, tanto a ellos como a nosotros hoy, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, o sea, han cumplido a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre. Ahora, veamos la primera parte. Jesús es nuestro Rey. El punto principal en Hebreos: Jesús es gobernante, quien está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo esencial. El autor de la lección insiste mucho de que lo relevante en toda la carta es que Jesús es gobernante, es el creador y es el sustentador y que ha sido colocado a la diestra del Padre y él gobierna a la humanidad y gobierna incluso al universo mismo. Así que se nos presentó en esa sección de la parte del domingo que Adán y Eva, por el pecado que cometieron, cedieron el gobierno de este mundo que Dios les había permitido a ellos vivir en santidad aquí en el huerto del Edén. Ellos, por su pecado de desobediencia, obviamente ceden esa facultad y rinden su voluntad a Satanás, y Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Y con eso, pues viene obviamente las consecuencias de enfermedades, dolor, eh, los problemas para cultivar la tierra y cuánta cosa es lo que nos presenta ahí en el Génesis, cuando entra el pecado en el capítulo 3 del Génesis. Sin embargo, algo que vale la pena resaltar es que Hebreos 1 y 2 colocan esencialmente a Cristo como rey, es decir, es todo lo que en tres partes distintas durante el recorrido del capítulo 1, del 5 al 14, se nos va mostrando cómo Jesús es entronizado en el cielo como el gobernante, como sacerdote y también como gobernante, como Señor de señores. Así que se enfoca especialmente en la investidura de Jesús como rey y vencedor. Así que es cierto, Adán y Eva pecaron y por el pecado Satanás toma el dominio o el gobierno de este mundo porque fue expulsado del cielo, pero Hebreos 1 y 2, desde el inicio de la carta, pone en relieve: Jesús es el gobernante, Jesús es el
Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de todo el universo, incluyendo ya plenamente de este mundo para todos aquellos que en Él creen. Y Hebreos 1 nos lo va mencionando. Ahora, como nuestro Rey está inmerso en una guerra contra Satanás, en una guerra espiritual. Entonces, Dios le dio un nombre excelente en el capítulo 1, versículo 4. Dios también lo adopta como su propio hijo, dice, haciendo alusión a la promesa del rey davídico que vendría en el futuro, que se cumple en Jesús. Se sentó a la diestra del Padre, estableció su trono para siempre. Así que esa promesa que Dios le hace a David de que perpetuaría su reino, se estaría cumpliendo en ese rey davídico que vendría en el futuro, que se cumplió en Cristo Jesús, ¿verdad? Y se estableció un reino para siempre, un reino eterno por medio de Jesús. Ahora, veamos a Jesús como nuestro mediador. Ahora, en ese contexto, o en esta figura como mediador, vemos el pacto mosaico. El pacto mosaico, de acuerdo a la lección de escuela sabática, es un pacto que requería fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Eso es el pacto mosaico. Pero no tenía poder sobre el carácter de las personas, no era un pacto transformador de las personas, no que esperaba que el pueblo fuera fiel. Ahora, el pacto davídico, por su lado, es un poquito distinto porque garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel, pero no mediante la fidelidad de un pueblo, sino mediante la fidelidad de una persona. Esa persona es el rey davídico. Y ustedes, al igual que yo, sin duda, mientras leíamos Hebreos y leíamos los otros textos que se nos presenta aquí en la lección, como segundo libro de Samuel 7, 12 al 14, Deuteronomio 12, 8 también al 10, el segundo de Samuel 7, 9 al 11, vamos viendo que al final de cuentas este rey davídico pues no es otra persona más que Jesús, porque en su persona se estaría cumpliendo la promesa hecha a David. Así que el pacto davídico, es decir, el cumplimiento del pacto davídico en Cristo, garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona. Y esa persona fiel es Jesús, el que obedeció. Es muy interesante porque lo vimos, al principio vemos que por la infidelidad de Adán, pues todos caímos en pecado. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos heredamos la muerte como consecuencia de ese pecado. Pero a través de este nuevo pacto, en la cual el que es fiel es Cristo Jesús, y Él cumple los requerimientos, todo, y por su sangre nosotros hemos sido limpiados, entonces a través de este pacto davídico que se cumple en Jesús, la garantía de las bendiciones de este pacto de Dios en el Antiguo Testamento son nuestras también por la fidelidad de Jesús, y la recibimos todos aquellos que creemos, que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. En 2 Samuel 7, 12, 14, justamente nos dice allí el texto lo siguiente: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Es la promesa de Dios a David, el cual saldrá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré, pero no apartaré mi misericordia de él. Tu casa y tu reino permanecerán siempre. Eliminamos algunas porciones para cortar lo que aquí estamos presentando, pero está en todo en 2 Samuel 7, 12 al 14. Es fascinante cómo Dios se compromete a través de este pacto para ser el Dios de David, y David sea su hijo, y su reino, y la promesa para con su reino sería para siempre. Pero esta declaración: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese famoso, el rey davídico, el rey que vendría en el futuro, aunque la historia de los reyes de Israel después de David, hubieron algunos buenos y muchos reyes malos que cayeron en pecado y se rebelaron contra Dios, pero en esa línea nacería aquel que saldría de las entrañas del mismo linaje de David, y reinaría, y se afirmaría su reino para siempre, y él, insistimos, él
fue Cristo Jesús. Lo bueno de todo esto es que Dios envió a su Hijo a nacer como el Hijo de David y Él fue perfectamente fiel. Qué hermoso que cuando nosotros en nuestras condiciones de pecado no podemos alcanzar plena fidelidad, Jesús es y fue fiel. Y los que creemos en Él a través de Jesús, alcanzamos las bendiciones del pacto. Ahora, Deuteronomio 12:28, que es un texto que leímos durante la semana, dice, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos. Esta misma expresión de Deuteronomio 12:28 se percibe luego en Samuel, porque a final de cuentas Dios dice, y el pueblo si se desviara, si desobedeciera, lo castigaré. Sin embargo, no alejaré mi misericordia del pueblo, sino que lo restauraré. Entonces, espera Dios y sabía Dios que el pueblo se rebelaría, pero así como se rebelaría, volvería, porque Él tenía una promesa y esa promesa quería cumplirla. Ahora, veamos ahora a Jesús como nuestro defensor, porque son las diferentes imágenes que nos va presentando el apóstol Pablo de el Jesús, nuestro Jesús. Ahora lo veremos como nuestro defensor. La idea de esta figura es que está ocurriendo una guerra entre el bien y el mal. Y no podemos negarlo. Hay tensiones entre el bien y el mal. Bueno, negarlo quienes creemos en la palabra y aceptamos esa historia bíblica de la entrada del pecado, de la entrada del mal, y entonces la explicación de nuestra condición de ira, nuestra condición de violencia, de maldad, de asesinato, de toda suerte de comportamientos antisociales que de alguna manera acusamos de que es producto del pecado. Así lo creemos porque aceptamos la palabra de Dios como verdadera y como una historia, obviamente también veraz, que nos ayuda a entender nuestra condición, ver nuestra identidad como criaturas, hechura del Señor, en una condición de pecado, pero que tenemos la oportunidad de volver al Señor. Y creo que eso para mí es relevante, es importante, que nosotros nos veamos como hijos de Dios, que si bien hemos heredado el pecado de Satanás, perdón, el pecado de Adán por su desobediencia y por caer en las trampas de Satanás, nosotros podemos ser restaurados. Tenemos la esperanza de la restauración si creemos, obviamente, en Cristo Jesús. Es decir, somos víctimas en esta guerra, pero Jesús es el gran defensor y es el gran vencedor, como veremos más adelante. Así que la idea de esta figura es que hay una guerra. No podemos negar esa guerra espiritual entre bien y mal y que se libre incluso dentro de nosotros, porque hay una tensión entre querer hacer lo bueno y a veces terminar haciendo lo malo. Jesús es nuestro campeón entonces. Si vemos en Isaías 42:13, que es lo que estuvimos nosotros viendo en la sección del martes, en Isaías 42:13 vemos a Jehová como guerrero, un rey que es guerrero, un rey que tiene fuerza, un rey que es juez. Vemos también en Isaías 59:15 al 20, que Jehová es justiciero, pero es justiciero para salvación y vindicación de su pueblo. Ahora, si esto también lo podemos observar nosotros con otro texto que se encuentra en Hebreos 2:14, ahí lo encontramos justamente en la misma lectura del día martes 4, sí, o 14. Dice que Él también participó de lo mismo, es decir, nuestra condición humana, pero en nuestra condición humana, porque nació como un ser humano, siendo Dios, lo hace para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que Jesús tenemos que verlo nosotros como nuestro campeón, si bien es nuestro defensor, es nuestro campeón, porque Él nos defiende tomando nuestro lugar, Él nos defiende muriendo en nuestro lugar, derramando su sangre en nuestro lugar para salvación y redención. Ahora, si bien Él es nuestro campeón, también debemos verlo como nuestro sumo sacerdote, según Hebreos capítulo 5 al capítulo 7. Veremos que Él es sumo sacerdote y un sumo sacerdote muy especial, porque no es igual al sacerdote del Antiguo Testamento, al sacerdote del Antiguo Testamento, sino que Él viene como el sacerdocio de Melquisedec, que nos dice ahí, algo que
Le fue dado por Dios directamente y no por una genealogía de sacerdotes, porque él viene del linaje de David. Ahora, el sacerdote es mediador, primeramente. Como mediador, el sacerdote nos representa a nosotros, y el sacerdote facilita la relación entre Dios y el pueblo. Eso ocurre en cualquier religión que tiene un sacerdocio en su ejercicio, en su culto. Representan a los demás, a las familias, y nos facilitan la relación entre Dios y el pueblo. Ahora, como sacerdote, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Ofrece sacrificios y ofrendas, pero ofrece sacrificios de nuestra parte. Enseña la ley, ya hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, ya más enfocado a eso, enseña la ley y bendice en el nombre de Jehová. Bendice a los hijos en el nombre de Jehová. Esta es la función del sacerdote. A mí me fascinó que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que ofrece sacrificio, pero no ofrece sacrificio como los machos o las ovejas o los toros o las palomas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, sino que Él mismo fue el sacrificio pascual. Él mismo derramó su sangre, y es tanto el sacrificio como el sacerdote que ofició el sacrificio. Entonces, es extraordinario y lo hace una vez y para siempre. Así que Él está siendo el sumo sacerdote en un santuario muy especial, no hecho de mano humana, sino el original, el verdadero santuario en el cielo. Ahora, los creyentes en Jesús recibimos el título de real sacerdocio. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos real sacerdocio. Pero eso es congruente con Hebreos 4, 14 y 16, donde nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y el capítulo 13, 10 a 16, igualmente nos habla de que nosotros ministramos juntamente con el Señor a final de cuentas como sacerdotes. Ahora, hemos sido llamados a ser sacerdotes, pero ya no podemos nosotros, ya no hacemos sacrificios de toros, de borreguitos, de corderitos, no hacemos esos sacrificios porque eso era prefiguración de lo que habría de venir, y lo que habría de venir ya vino, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sacrificios se espera que hagamos? La misma palabra de Dios nos dice que en Hebreos vamos a hacer sacrificios de alabanza, sacrificios de obras correctas, obras de un obrar que nace de una obediencia que nace por el amor a este Jesús que lo dio todo por nosotros. Y para que eso ocurra, para que podamos tener alabanza plena al Señor, sincera al Señor, y así ministremos a la gente, al mundo, a todo aquel que necesita acercarse a Cristo, y nosotros conducirlos a Cristo, porque Él es el sacrificio y Él es el sacerdote a fin de cuentas. Nosotros apoyamos, servimos en ese sacerdocio como pueblo santo, elegido como pueblo santo para guiar a los demás hacia Cristo. Ahora, Jesús es el mediador de un mejor pacto, y Hebreos capítulo 8 al capítulo 10 va desarrollando esa idea de ese mejor pacto. Entonces, su sacerdocio nos limpia y nos transforma. Para mí, eso lo hace ser un mejor pacto, porque es un pacto en el que tiene un efecto transformador en todo aquel que ha creído, que acepta, que reconoce a Jesús como su Salvador personal, porque este pacto no se queda en lo externo, sino que llega al interior nuestro, a transformar nuestro mismo carácter, nuestra misma vida. Ahora, en esta porción encontramos tres cosas. Es un mejor pacto porque Jesús ministra en un santuario verdadero, no en un santuario que es figura del verdadero, sino en el celestial. Nos brinda acceso a Dios a través de su sacerdocio. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia. 3. La muestra de Jesús purifica nuestra conciencia. No es la muestra, aquí corregimos la palabra muestra, es la muerte de Jesús. Aquí un error, quizás a la hora de escribir, algo hizo aquí la maquinita, pero es la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia, es lo que nos está diciendo. Y además a eso, debemos agregar otros puntos importantes que lo hace ser un mejor pacto. La misma palabra de Dios dice que pondré mis leyes en la mente, en el corazón. Seré su Dios y será mi pueblo. Es decir, no busca el Señor algo externo meramente que pudiera ser de mera apariencia, sino
una acción divina en el interior de nosotros que va transformando de adentro de nuestra vida y va colocando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra razón, nuestros sentimientos, sus normas, sus enseñanzas, su ley, en términos generales. Y entonces Él es nuestro Dios, se compromete a ser nuestro Dios y nosotros para Él somos su pueblo. Qué hermoso, hermanos, llegar a ese punto en el cual Él es nuestro sumo sacerdote, Él es mediador de un mejor pacto y probablemente conviene al terminar el repaso esta mañana, en esta ocasión, pues recordar cómo debemos nosotros enfrentar los problemas de esta vida y las dificultades de esta vida que tenemos actualmente. Creo que nosotros debiéramos de manera muy especial, hermanos, pensar sobre todo en la bendición de Dios, pensar en la forma como Dios nos protege y nos guarda. Por ejemplo, debemos echar nuestras cargas, nuestras congojas, nuestra aflicción, nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Y debemos evitar también las distracciones o distractores que nos aparten de una relación plena con el Señor y podamos olvidar la forma como Él nos ha guiado a su pueblo en el pasado y cómo Él puede estarnos guiando ahora. Dios te bendiga. Ha sido un rápido y resumido repaso de la lección número 2 de este trimestre. Les animamos a estudiar la siguiente lección que es muy linda, es muy bonita también. Ya estuve dándole una ojeadita. La lección número 3, Jesús el Hijo Prometido. Jesús el Hijo Prometido. No olvides repasarlo. Aprovecha a leer cada noche o cada mañana cuando tú tienes el tiempo para hacer el estudio personal y aprendamos. Y nos vemos muy pronto, la próxima semana, con un repaso más que pueda honrar y glorificar el nombre del Señor y Él fortalezca nuestra vida espiritual, porque a final de cuentas, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas al estudiar la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Dios te guarde, Dios te bendiga a ti y a cada uno de nosotros durante esa nueva semana.